él los utilizaba como sacrificio. Podían hablar con ellos y eran soldados que habían muerto. Realizar rituales. Se aparece una muñeca. Entes, estos espíritus, la plan. De revolucionarios relacionados con el esoterismo. Es que escucho voces, me están diciendo que lo mío es un tumor en el cerebro. Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, el podcast diseñado para no poder dormir. Nos encontramos en el episodio 20 y como siempre acompañándome mi buen amigo Chavita. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, estamos muy bien. Vamos a estar platicando temas muy interesantes esta noche que tienen que ver con temas revolucionarios, de guerra, pero todo con un toque paranormal. Sí, va a estar muy bueno porque aparte de que va de la mano con este tema clínico, tema psicológico, también viene muy enlazado con el tema paranormal, y pues bueno, tenemos aquí a nuestro invitado y primo Heriberto Llanas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado, ya tenía ganas de venir. Y aparte, bueno, ¿cómo quieres que te digamos? ¿Pepe o Heriberto? ¿Cómo se te diría? Pepe para estar para ya más en confianza, ¿no? Pepe está bien. Muy bien, Pepe. Entonces, bueno, yo creo que este es un tema muy interesante porque pues sí se habla de varias cosas que te digo. Tú que estás más en lo clínico y acá lo paranormal, yo creo que se va a hacer una muy buena combinación. Sí. Pero bueno, Pepe, para empezar el programa, nosotros empezamos con una serie de preguntas y la primera es del 1 al 10, ¿qué tanto miedo te da estos temas? ¿Qué tanto miedo? Bueno, pues realmente, como tú sabes, te he dicho varias veces, hasta me lo han dicho todos los primos cuando nos juntamos, yo soy un poco escéptico, pero últimamente me han pasado cosas que te he platicado y pues yo creo que ya un 8 de 10. Recientemente han pasado algunas cosas ahí que me han sacado de onda. Antes 0, ahora 8. De miedo. Y me imagino que va encaminado también del 1 al 10, ¿qué tanto crees? Yo creo que igual, quizá un 7. Ya ves, siempre te digo, siempre he sido muy escéptico, pero ya últimamente me han pasado cosas muy extrañas que sí no le he encontrado explicación. Perfecto. Bueno, entonces, culminando estas preguntas, comenzamos. Bueno, Chavita, vamos a empezar con este tema que es muy interesante acerca de, pues bueno, estas secuelas que les dejaron a los soldados y que hasta la fecha, bueno, ya digamos que hay ciertas guerras ahí en el mundo, pero bueno, no queremos hablar más de ese tema, sino de los resultados que quedan, ¿no? con los soldados y qué enfermedades psicológicas pueden adoptar, clínicas en cuestión de también de salud y sobre todo ligadas con lo paranormal. Pepe, ¿cómo te gustaría empezar esto? ¿Qué crees cómo crees que se deba o por qué se da? Bueno, hay muchas causas, hay muchas enfermedades que ocurrieron después de la guerra, como dices tú, enfermedades clínicas y trastornos psicológicos, que esos son los que se prestan más a relacionarse con lo paranormal, los trastornos psicológicos, pero no nada más hay de esos, hay clínicos. Por ejemplo, hipertensión maligna, que es un trastorno que se dio en la Segunda Guerra, o sea, muchos soldados murieron de infartos cerebrales, infartos cardíacos después de la guerra, pues por un aumento en su presión arterial después del estrés que acumularon. Y bueno, hay muchas enfermedades, pero las más interesantes pues son las psiquiátricas, que ahorita vamos a tocar. A mí el tema más interesante es el síndrome de estrés postraumático, también conocido como Shell Shocker, no sé si han escuchado. Sí, Shell Shocker. Sí, lo escuché es un tema muy interesante. Fíjate, a mí se me hace bien interesante porque bueno, todo lo que ven, sí. Ven para empezar, o sea, siempre lo han dicho hasta en la escuela, ¿no? Que lo teórico no tiene nada que ver con lo práctico, ¿no? Entonces, desde que estás en el cuartel preparándote, yo creo que no es ni el 10% de lo que se ve en un enfrentamiento ya real. Y de todo lo que ves, ¿no? Desde que ves morir a tus compañeros, ves morir a más gente,
saber que mataste a más gente. Sí. Entonces, es mucho el trauma y el estrés que puedes conseguir. Quiero hacer un paréntesis, me gustaría poner en contexto clínicamente, ya después lo relacionamos con lo paranormal. Es importante para que la gente también se dé una idea y conozca un poco. Y imagínate, Chavita, cómo puede resultar la mente, ¿no? ¿Qué traumas? Dicen que la mente es lo más fuerte que tenemos. Uh-huh. Entonces, controla uno mismo, ¿no? Todos hemos sufrido ansiedad, depresión y todo eso. Y la mente es muy fuerte. Entonces, imagínate tener acumulado todas estas cosas, ¿no? Sí, aparte de que, pues, cuando, me imagino por documentales y cosas así que he visto yo, pues cuando tú eres soldado, pues tienes que estar preparado también tanto física como mentalmente para todo ese tipo de situaciones en las que te enfrentas en batalla. Entonces, tiene sentido al decir que muchas veces ven cosas tan fuertes o sienten cosas tan fuertes, o quizá lo mismo de las detonaciones, o sea, todo lo que ven pues obviamente les crea como que un trauma en la cabeza y en el cerebro que pues a la larga les va afectando. Entonces tú puedes ver ahí como por ejemplo las películas que pasan, o sea, lo que sufren los soldados cuando regresan de la guerra, pues el estrés postraumático que tienen, las alucinaciones, las voces que escuchan, que de repente se vuelven locos y empiezan a hacer locuras, por lo mismo de que pues simplemente no están ya en sus 5 sentidos, muy aparte porque se dice que los marinos, los de Estados Unidos, de tanto que ya ven, ya se dopan, o sea, simplemente los drogan, porque simplemente no pueden aguantar ya tanto, como que tanto horror que ven allá, que simplemente pues se dopan, ya sea con todo tipo de droga y por lo mismo eso mismo les va dañando la mente. Y por ejemplo, Pepe, ¿cuál tú consideras que sea como que, bueno, yo creo que esto ya también es más nivel personal, pero ¿cuál tú a tu consideración crees que sea el estrés más fuerte que puedan tener ahí? Pues realmente yo creo que el miedo a morir de ellos, más que el de matar, el miedo a morir. Yo creo que nadie está preparado para eso. Ya creo que aunque te preparen 1000 veces mentalmente, ya estando en el campo de batalla, que ves, no sé, algún soldado rival, que ves de cerca la muerte, yo creo que eso es lo que más puede preocuparles. Te digo, eso tiene explicaciones científicas y todo eso. Ahorita que mencionaba Chava, lo de las drogas es muy interesante. Eso tiene el origen principal en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados alemanes usaron por primera vez como un arma especial el Pervitin, que son metanfetaminas. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como la batalla de Blitzkrieg, antes de iniciar esa guerra, los alemanes no se veían tan fuertes, o sea, tenían un ejército muy pequeño, reducido desde la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles, y pues eran muy pocos soldados a comparación de otros ejércitos. Entonces es muy interesante lo que dice Chava, porque sí, ellos fueron los primeros en usar las drogas como un arma que no solo les ayudaba a olvidarse de pues, cuestiones mentales, sino que las metanfetaminas los hacían que duraran días combatiendo sin cansarse. El Pervitin fue la primera guerra, la primera arma que se usó en una guerra de manera farmacológica. Pervitin, son metanfetaminas. Hay imágenes en Google de la cápsula que usaban. Muy, muy padres. Está muy interesante eso, porque pues al final del día ya traes ahí un rollo mental tú, o sea, todo lo que te pueda causar, y luego sumándole sustancias que pues al final del día dañan, ¿no? Dañan el cerebro. Son sustancias, más que dañar el cerebro, son sustancias que liberan las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina dentro de nuestro cuerpo, que nos hace que aumente nuestra presión, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, disminuye nuestro sistema gastrointestinal, se concentra nada más en lo importante, la sangre se va hacia los músculos de las piernas, de los brazos, para que los soldados puedan hacer el ejercicio. Toda la sangre que está en órganos que no son vitales en ese momento, la de los intestinos, de los genitales, toda esa sangre se concentra en músculos de brazos y piernas y hace que los soldados tengan más fuerza, más capacidad de aguantar más, les aumenta la frecuencia cardíaca. Esos son los efectos de las metanfetaminas, en este caso del Pervitin que usaban los nazis. Después, y ahorita
Eso es parte importante porque ahorita que estamos hablando, nosotros mismos, sin la necesidad de usar esos medicamentos, nosotros mismos producimos la adrenalina y la noradrenalina. Son hormonas que nosotros producimos en nuestra glándula suprarrenal. Pero imagínate aumentarlas 10 veces con estas drogas. Eso fue un arma muy importante para los alemanes. Se podría decir que podrían decir como super soldados. Exactamente, de hecho ese era el término como se les conocía en esa guerra, exactamente super soldados. Eran soldados que duraban 2 días peleando sin dormir. Entonces acabaron con los franceses y fue la primera miniguerra de esta Segunda Guerra Mundial que ganaron gracias a eso, porque eran un ejército menor en cantidad. Fíjate, y tomando en cuenta que obviamente pues ahí no tenían, me imagino que ahí no tenían como que catalogado la dosis que debías tomar, sí, ¿no? Entonces tomaban de más y esto también les traía afectaciones a largo plazo. Muchas cosas en esa guerra fueron experimentales. Muchas situaciones fueron sin estar calculadas, pero pues muchas les salieron a favor y muchas en contra, ¿sí? Pero sí, efectivamente todavía no se conocían los efectos secundarios, qué efectos mortales podían tener. Muchos soldados alemanes murieron por la pura droga. Ay, güey, y eso está bien. Fíjate que la otra vez en Relatos de Fogata, el capítulo anterior, vayan a verlo, hablamos un poquito también de un caso de un científico que empezó a experimentarla con muertos, volverlos a traer a la vida por el medio de un columpio, ¿no? Sí, haciéndoles que la sangre les fuera a la cabeza, okay, y que ahí se fueran a revivir. Y nosotros llegamos a este punto que estaría bien chingón hablar de ese tema, pero yo considero que ahí sea más adelante, igual y tú nos puedes acompañar para hablar de eso, de los experimentos que muchos científicos hicieron en la guerra y fuera de la guerra con personas que estaban vivas y que terminaron siendo muy crueles. Sí, pues simplemente están los del doctor Mengele. Joseph Mengele tiene una larga lista de experimentos que hizo muy crueles también en esa guerra. Estaría bien chingón tocar ese tema más adelante, Pepe, pero bueno, regresando al tema de la guerra, no nada más, estoy seguro que no nada más en esta guerra hubo otro tipo de aditamentos a los soldados que al final del día pues les perjudicaron a los que sobrevivieron. Y tocaste un tema muy importante, tenían miedo a morir, y al final del día los que sobrevivieron pues terminaron muertos en vida, ¿no? Porque pues ahí es donde viene el término shell shocker. El shell shocker fue un conjunto de signos y síntomas relacionados con todos, principalmente con la ansiedad, ¿sí? ¿Qué les provocaba esta ansiedad posguerra a estos soldados? Los síntomas clásicos de la ansiedad, ya sabes, diaforesis, o sea, sudor, taquicardia, taquipnea, se empezaban a agitar de la nada, empezaban con convulsiones, los más graves te convulsionaban, algunos tenían tics, espasmos musculares, así de la nada, tenían movimientos que no podían controlar, y esto era muy relacionado, lo relacionaban mucho a cuestiones de sonido y visuales. Les pasaba, por ejemplo, cuando un ex soldado estaba tranquilo, iba, no sé, a algún restaurante y veía alguna persona que se parecía a alguno de sus soldados, amigos muertos durante la guerra, y en ese momento empezaban los síntomas de ansiedad, los shell shockers. Otro también los sonidos, sonido estruendoso, también lo relacionaban con los sonidos de bala, los bombardeos, y en ese momento empezaban con los síntomas más severos. Te digo, algunos llegaron a morir por el shell shocker, por convulsiones o por espasmos musculares severos que les provocaban algo que se llama rabdomiólisis y morían. Ahí esto está documentado, o sea, hay soldados que murieron por esos ataques de ansiedad posguerra, postraumáticos, por acordarse de esos eventos que tuvieron. Y en el, bueno, no en el mejor de los casos, pero sí en los casos más leves, porque otros también lo que adoptaban es se iban en el viaje y creían que seguían en la guerra, ¿no? Exacto. Y seguían matando gente o intentaban atacar gente, ¿no? E incluso ya entrando un poquito a lo paranormal, había uno de estos soldados que podían ver, incluso ellos sentían que podían tocar algunos de sus amigos ya muertos, que les hablaban. Ya esto ya era un síndrome esquizofrénico, ¿sí? Tenían soliloquios, tenían ¿cómo se llama? Alteraciones que les permitían verlos, se llama alucinaciones, cosas que ellos creían que estaban ahí, podían hablar con ellos, y eran soldados que habían muerto.
Fíjate, Sí. O sea, ellos, los mismos soldados hablaban con sus compañeros muertos, Hablaban así, con ellos. de la nada. Sí, hablaban con ellos o a veces creían que todavía estaban vivos. Y los catalogaron como si fueran esquizofrénicos. A la mayoría los catalogaron como esquizofrénicos, sobre todo por esos dos signos que te digo, los soliloquios y las alucinaciones, que pues son los signos con los que identificamos a un paciente esquizofrénico, y así los catalogaban. ¿Qué es un soliloquio? Que nosotros podemos ver que alguien está hablando solo. Ok. ¿Sí? Que alguien habla solo. Sí, que es relacionado con las alucinaciones. Claro. Pues alguien ve, unas alucinaciones, yo veo a alguien que nadie más ve, yo estoy hablando con él, pues la gente interpreta que estoy hablando solo. Ok. ¿Sí? Van de la mano los signos, que son los principales con los que caracteriza la enfermedad de la esquizofrenia. Fíjate, y eso es ya un tema ya que metiste lo paranormal. Ese es un tema que lo platicamos con Beto, que lo platicamos con Laura. Que vayan a verlos, están muy muy buenos esos capítulos. Beto era un chamán y Laura pues practicaba también esto, aparte de que es muy inteligente y sabía mucho en este tema de los portales y toda esta onda. Nos comentaban y llegaban a la misma conclusión, que todos tenemos como que estos dones de pila, de nacimiento, por así llamarlo, más espiritualmente hablando, y que había ciertas cosas que lo detonaban, así como la ansiedad tiene ciertos factores que la detonan y ya, te hiciste ansioso. Pues bueno, acá los dones también hay algo que los detona, que hace que empieces a tener todas estas, pues no visiones, pero ya depende del don al que se te asignó o Dios te asigna. Pero también está la parte contraria, también hay un detonante donde los bloqueas, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien interesante porque puede ser que muchos de estos soldados hayan tenido este detonante para activar su don, y que acá lo vengan a catalogar así como de que, bueno, tienes una enfermedad, ¿sabes? Se me hace, te digo, muy interesante y me llama mucho la atención eso, ¿no? De que muchos pudiesen hablar y ver a sus compañeros, o inclusive ya otro tipo de cosas, ¿no? Que ya, mira, lamentablemente pues hay mucha muerte, lo que conlleva estos hechos históricos, y también son cargas energéticas muy muy fuertes, ¿no? Entonces yo considero que obviamente va a haber muchos que tengan estos trastornos porque pues es algo muy difícil, pero yo creo que también hay una población de soldados que realmente pudieron trabajar su don, si no es que ya lo tenían antes de irse. Eso es algo importante, te iba a comentar, a lo mejor muchos, incluso olvidándonos del estrés postraumático, durante la guerra, quizá algunos ante el estrés pudieron desarrollar alguno de los dones, ¿no? Algún presentimiento de van a atacar por acá, o voy a salvar a alguien, algún niño, algo, ante tanta adrenalina, yo me imagino que pudo ser el despertar de alguno de los dones de algunos soldados, de algunos que activaron también su mecanismo de supervivencia. Entonces, yo creo que también durante, más que post la guerra, yo creo que también pudo haber sido parte de los soldados. Claro. Y pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que al momento que te pones alerta, tu mente se pone alerta. De alguna forma como que por intentar sobrevivir, pues despiertas como que ese tipo de habilidades que a lo mejor tú pensabas que no tenías. Sí. Y en ese momento de hostilidad, pues realmente se despierta. Sí, que va mucho con lo que comentas de la energía o de la adrenalina, porque también esto me llama la atención, que pues todos tenemos esta glándula pineal, ¿no? Que es la que tenemos que estar dándole energía a los chakras, que se alineen para poder realizar ciertas cosas como meditación, como poder viajar a planos astrales fuera de esta bóveda celeste o celestial, y pues toda la energía que concentras en la guerra, durante la guerra, antes de la guerra, el nerviosismo, puede ser que toda esa energía vaya a la glándula pineal, que te abran el famoso tercer ojo, que desarrolle, o sea, ¿sí me explico? Sí. Porque corre mucha energía y lamentable o afortunadamente también es energía buena y energía mala al final del día, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucho de relación entre esto paranormal, ¿no? Porque sí está muy muy interesante esto, y que vengas acá
viendo cosas, sabiendo cosas que no muchos no sabían. Simplemente, ahorita que estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, imagínate los que regresaron, que tuvieron que ver a los judíos, a los que vieron por primera vez a los judíos, cómo estaban en condiciones deplorables, niños muertos, pilas de cadáveres, cosas terribles que vieron fuera de ya acabada la guerra. Todavía tuvieron algunas visiones terribles de las consecuencias de la guerra. Sí, y que por ejemplo este centro de concentración que ya se hizo museo, Auschwitz. Exactamente, Birkenau. carga mucha energía, y hay mucha gente que comenta que no termina, por así llamar, el recorrido porque se sienten muy mal. Sí, pues imagínate la carga energética que hay ahí. Simple, que había ahí, pues. Eso, o sea, imagínate, yo me gustaría mucho ir, me gusta mucho el tema de las guerras, me gustaría mucho para verlo, para conocerlo, pero sí la energía ha de ser pesadísima, porque no es solo gente que murió en masa, sino que fue torturada, que fue seleccionada. Ahorita que hablamos del doctor Mengele, llegaban los trenes a Auschwitz y se sentía él con la capacidad de separarlos de gente que puede servir y gente que no va a servir, ancianos, niños, discapacitados, y a esos los torturaban, los utilizaba para experimentos. Entonces, imagínate la carga, la energía tan pesada que debe de ser por personas que sufrieron, no solo murieron, las torturaron, hicieron experimentos con ellos. Sí, de hecho, se le conoce como eventos trágicos dentro de lo paranormal o la parapsicología. No necesariamente tienen que ver con una muerte trágica, lo hablábamos con el tema de los poltergeist, sino realmente tiene que ver con algo dramático. Te lo ponen hasta el simple hecho de que pelees constantemente con tu familia, ¿no? Ahora, imagínate trasladarlo a esos escenarios, el decir, ya me están separando con gente que no le es útil a los soldados. Ya llevabas, desde ahí ya estaba el primer hecho trágico, que ya decías, van a matar, sí, ¿sabes? Y del otro lado es, no, pues me van a traer de esclavo, me van a traer haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Porque pues se sabe que ellos los tenían fabricando las mismas armas, sí, o fabricando ciertas cosas que les iban a servir a los alemanes, y sí son hechos muy, muy trágicos, sí, lamentables, y que pues yo estoy bien seguro que ahí hay un chingo de portales, hay un chingo, sí, claro, de vórtices. Incluso también es más lamentable que algunas personas digan que nunca existió la Segunda Guerra Mundial, que todo fue un invento también. Uh-huh. Que digan que eso fue un invento. Oye, estás viendo los genocidios en masa. Sí, sí, y claro. todavía digan, no, pues es que no fue, no es cierto. Sí, que algunos te digan y lo nieguen, entonces es que no lo puedes negar. Y por muy increíble que sea, yo sé que sí hay mucha gente así, que piensa de esa manera, pero no sería bueno no quitar del renglón estos escenarios. Y como poniendo ejemplo uno, hay miles, ¿no? Hay miles de escenarios, no nada más de la Segunda Guerra Mundial, de las actuales y de las anteriores, que son muy, muy fuertes. Y regresando al tema, es normalísimo que vengan muchos soldados con este tipo de capacidades y habilidades. Uh-huh. Y más, porque así como hay gente o soldados que la sufrieron, estoy bien seguro que hay muchos que lo disfrutaban, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor. Y ahí también hay otro factor también interesante. Pues ahorita estamos viendo, pues estamos hablando de los nazis como los malos. Ellos obviamente pues hicieron cosas crueles, pero también ellos mismos, los soldados nazis, ellos también sufrieron trastornos mentales, no nada más los del otro bando, ¿verdad? Ellos, al matar, al obedecer órdenes pues de Hitler, ellos tenían que asesinar. Entonces ellos también, muchos no estaban de acuerdo. Hay imágenes, hay un documental muy bueno en Netflix donde los soldados nazis están vomitando también de lo que hacen, de lo que son obligados a hacer. También al final de la guerra, ahorita que estamos con lo del Holocausto, un general, se me va el nombre, un general de Estados Unidos, de los más importantes de la Segunda Guerra Mundial, no se me fue el nombre, cuando llegan al Holocausto, van a las ciudades aledañas allá a Auschwitz, y van por todas las familias de los soldados, toda la gente de la ciudad, van por ellos, niños y mujeres, y los pasean por
por todo el campo de concentración, para que vieran lo que sus esposos, lo que sus hermanos, soldados, le hacían a la gente, a los judíos. Y imagínate, también ahí ellos, también las mujeres, los niños también desde ese entonces ya los exponían a esas imágenes, a esos trastornos. Claro. ¿Sí? Entonces también es algo interesante, desde niños ver tanta maldad, tantos muertos, y que te digan los soldados, eso lo hizo tu papá. Sí, no. Sí, ya, o sea, por donde quiera que lo veas, había horror. Claro, y había traumas. Es horrible, sí. Fíjate, y eso es lo que a mí me llama la atención, porque puntualizando lo que les dije ahorita, fíjate, está esta onda de gente que la sufrió, y te digo, hay gente que le gustaba hacer eso, porque pues hay mucha gente que tiene esa malicia, lamentablemente. Entonces, también ellos llegar a su casa, no descarto ni tantito que se pudiesen haber traído o atraído entes malignos, ¿no? Uh-huh. Estos entes malignos que precisamente se alimentan de eso. Se dice que Goebbels era uno de los nazis encargados de los holocaustos, de los campos de concentración. Dicen que él era fanático del esoterismo, que él torturaba a la gente que tenía en el holocausto de maneras esotéricas muy extrañas. O sea, no los mataba nada más por matarlos, él los utilizaba como sacrificios. Y hay rumores que vienen en varios documentales donde él hacía prácticas extrañas con los cadáveres, le sacaba órganos, y hacía ofrecimientos extraños. No están evidenciados con videos, pero sí están documentados por soldados que mencionan que él era esotérico y era de los líderes de la Gestapo, de la SS, de ahí de los holocaustos. O sea, también esto es un poco extraño, tenía ahí mañas extrañas con los muertos. Y tampoco no lo dudo, que haya más soldados que aprovecharan este tipo de cosas. Repito, no nada más en los holocaustos, digo, en cualquier tipo de guerra, que aprovechen este ambiente de muerte para realizar rituales satánicos, esotéricos, ya de otras tipo de brujerías o mancias, ¿no? Que inclusive para poder ganar la guerra. Exacto, me leíste la mente, exactamente, o sea, como favoreciendo al ejército, de que si hago este sacrificio, si hago todo esto, me va a favorecer para poder ganarle a los contrarios. Como ahorita está de moda en una plataforma de streaming, el documental de la narco satánica, no sé si lo hayan visto, se los recomiendo, vayan a verlo. Precisamente aquí en México hubo un clan de... ¿Es el que dices el Palo Mayombe? De personas, eran pocas, que el líder de ellos le decían el padrino, y él desde chico estuvo bautizado por medio de un ritual de Haití. Él era cubano-americano, pero su familia venía de Haití y todos estos alrededores, y le hicieron, si me equivoco ahí en los comentarios, desmiéntame el tipo de santería que utilizaban, pero según yo era de Haití. Y él así creció con eso, y él realizó inmensidad. Él practicaba el Palo Mayombe, y dentro de este Palo Mayombe hay se le llama como un ofrecimiento que se le llama enganga. Es una caldera que tenía residuos de animales muertos, palos, hierbas, que todo esto era la santería, y en nombre de eso hacían millones de cosas, te puedo decir, sacrificios, todo eso, pero en nombre de eso, o de este ofrecimiento que hacían, ellos se sentían con la libertad de hacer tuvieron nexos con el narcotráfico, con políticos, con artistas, y hacían muchas cosas dentro de la brujería y dentro de esto ilícito. Y lo más extraño es que todo le salió bien hasta el momento en que destruyeron el enganga. En el momento en que destruyeron el enganga, él pereció en un enfrentamiento. Atraparon a los más importantes, porque ya habían atrapado previamente a sus, vamos a llamarlo así, a sus ahijados, porque le decían padrinos, pero los importantes andaban prófugos. Entonces
es muy interesante y es muy extraño que pasara eso, ¿no? Hasta el momento en que quitaron el Enganga, lo quemaron, fue cuando él terminó su reinado de lo que hacía, ¿no? Y todo se les vino abajo, poco a poco se lo empezaron a traicionar, y poco a poco iba perdiendo la cabeza, precisamente, se estaba volviendo loco, y lo pueden llamar como coincidencia o no, pero mientras el Enganga estaba intacto, todo le salía bien, todo, tenía dinero, tenía todo. Entonces, me imagino que muchas veces por ahí también puede ir, ¿no? Ya retomando un poco más el tema en las guerras, yo creo que mucho hay también ahí, y es muy interesante porque al final del día, repito, es un ambiente de muerte y pues no hay muchas cosas buenas dentro de ese tipo de ambientes, la verdad. Sí, no, pues es pura carga negativa, ¿no? Por donde lo quieras ver. Entonces no, son puras cosas malas. Sí, y déjenos acá en los comentarios, dicho sea de paso, si ustedes tienen alguna historia referente a las guerras o conozcan algún dato realmente importante de las guerras relacionado con lo paranormal, relacionado con la santería y la brujería, porque es bien interesante, porque nosotros solo lo enfocamos en un modo político o en un modo, pues ahora sí de meramente lo que significa la guerra, ¿no? Pero no nos ponemos a ver todas las vertientes que tienen, tanto de santería, tanto de fantasmas, porque muchos soldados cuentan en documentales que después pues ya ves, ¿no? O sea, por lo regular, no voy a decir que sea así la guerra, pero hay momentos en que todo está tranquilo, ¿no? Empiezan otra vez las estrategias, los operativos de atacar por otros lados y por un momento hay calma. Muchos dicen que ven personas, soldados corriendo, que ven se escuchan gritos, se escuchan murmullos, llantos, y pues ellos piensan que son un ataque o algo así y no hay nada, o sea, sí. Muchas apariciones también hay ahí y hay muchos soldados que lo cuentan. Hay un documental que se me fue, también está en una de streaming, nada más que se me olvidó el nombre de este documental, donde mencionan eso precisamente, enfocan un poquito en lo paranormal y mencionan eso, de que inclusive ellos escuchaban. Hay uno que cuenta que él escuchaba que le decían agáchate, y cuando él se agachaba, pum, pasaba una bala, ¿no? O llegaban a tirotear, ¿no? Entonces hay este tipo de cosas que luego rodean este tema de las guerras. Sí, ahorita también me acordé, ahorita que está de moda la película de Oppenheimer. Ajá. También hay una relación muy importante con eso. Pues fue el proyecto, ¿no? Del proyecto Manhattan de la bomba atómica. Mueren muchísimas personas en Japón, y aquí, más allá de las muertes, hay dos vertientes muy interesantes. Primero, los muertos, la gente que sobrevive en Japón, muchos se terminaron muriendo después por enfermedades provocadas por la radiación de uranio y de plutonio que traen las bombas. Muchos niños murieron de leucemia, okay. muchos, eso está documentado, muchos niños murieron de leucemia y otros tipos de cáncer. Algunos que sobrevivieron durante la explosión terminaron muriendo por quemaduras, se infectaron. Y el otro lado es, verdad que estábamos hablando de los trastornos psicológicos de Oppenheimer, él después de crear la bomba, él se siente, pues, obviamente culpable, empieza a tener problemas de ansiedad severos, porque empieza a relacionar lo que realmente hizo, ¿verdad? Del arma que creó, de todas las muertes que carga en su conciencia. Claro. Sí, porque fueron varios científicos, pero él fue el que hizo todo, él fue el jefe del proyecto. El que reclutó a todos. Él reclutó a todos y carga con la conciencia de haber expuesto por primera vez un arma atómica de esa magnitud. Hoy se dice que ya hay armas mucho más poderosas. Claro. Se habla de la bomba atómica de hidrógeno. Claro. Dicen que es 80 veces más fuerte que la de plutonio, que fue la que usaron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues son temas, o sea, imagínate si algún día llegan a usar esa arma,
uno de los miedos de usar esa arma era que incendiaran la atmósfera. No. Con la bomba de plutonio. Imagínate con una de hidrógeno. Claro. Sí, el hidrógeno, que es el agente químico que más hay en nuestro planeta. Sí. Y pues si pudiera incendiar la atmósfera. Claro, ¿no? yo estoy 100% seguro de que la Tierra no puede aguantar una guerra de tal magnitud, porque no sería una bomba la que aviente, ¿no? Sí. Pero también, Pepe y Chavita, cambiando ya un poco más de tema, que también va dirigido aquí por este tema de las guerras, también me gustaría mucho hablar de este tema que está muy bueno y que al menos yo no lo he escuchado en ningún lado. El tema esto de los fantasmas que conlleva la revolución. Porque también aquí hubo muchísimas muertes, muchísimas cosas. Y tomar en cuenta que donde nosotros vivimos en Torreón, que está en el estado de Coahuila, fue cuna de ciertos eventos revolucionarios por este tema de las vías, ¿no? Del paso del tren. Entonces, aquí se concentró, pues, históricamente, como se conoce, la muerte de los chinos. Pero en Saltillo también hubo más tipo de, no lo voy a llamar holocausto porque no considero que fuera tan así, pero también este tipo de muertes en pequeñas masas, ¿no? Entonces, está muy interesante porque aquí en el centro de Torreón hay muchos edificios que pues ya son viejos. O sea, está el Museo Arocena, está el hotel que está también dentro de enfrente del museo. Hay edificios que el mismo municipio se trató de o los salvó, los volvió a rehacer. Ya son hoteles, ya son locales, ya son oficinas, y pasan muchas cosas relacionadas con apariciones de estos personajes. Les voy a comentar uno. Una de nuestras compañeras de trabajo, que es de las que también aquí opera y es parte de aquí de KTV Studios, que es los que nos abrieron las puertas para grabar aquí el podcast. Ella nos comenta que trabajó en un programa de radio que estaba precisamente en un edificio del centro de Torreón. Ella comenta que durante las emisiones que hacían en vivo en los radios, a veces tenían que parar porque se metían voces, les pegaban al cristal y empezaban a hacer este tipo de cosas, ¿no? Después de solamente escuchar ruidos, golpes, ya empezaron a ver a este tipo de cosas. Pero algo que está bien interesante es que ese edificio por debajo fue utilizado como túneles de escape de los chinos. ¿Qué fue lo que pasó? Los descubren, los matan y ahí mismo en las paredes los entierran. Entonces está muy interesante este tipo de cosas, porque mencionan que han visto a estos personajes chinos y que escuchan. Inclusive hay otra persona que también trabajó en la radio, así que yo me atrevo, que fue profesor mío, me atrevo a relacionar que es el mismo edificio, que él comenta que cuando bajaba la cabina, porque la cabina donde transmiten estaba más arriba, cuando bajaban rumbo a las oficinas ya de noche, porque hay programas de radio que son a las 11 de la noche, ellos sentían que en las escaleras les jalaban la ropa. Ellos sentían manos que les hacían así como que, ¿a dónde vas? ¿Sí? Y lo interesante es que también ahí encontraron huesos en esa área en remodelación. Cuando están remodelando, abrieron o quitaron parte de eso y encontraron huesos. Es algo bien interesante. Sí. Fíjate, el abuelo de mi esposa, de Mariana, es uno de los historiadores más conocidos de aquí de la Laguna. Yo creo que el doctor don Manuel Terán Lira. Yo la verdad en persona tuve muy poco gusto de conocerlo. Falleció hace un par de años. Cuando lo conocí ya tenía problemas de Alzheimer, ya olvidaba muchas cosas. Me hubiera gustado poder platicar con él de estas cosas. Sabía muchísimo y su tema favorito era la revolución. Claro, pues tiene un museo. El Museo de la Revolución era de él. Entonces lamentablemente pues no tuve ese gusto, pero sí nos prestó algunos libros interesantes escritos por él, de aquí de las historias importantes que ha habido aquí en la región relacionadas con la revolución, ahorita que lo dices. Y
aparte de la matanza de los chinos, hay anécdotas muy interesantes de revolucionarios, también relacionados con el esoterismo. Francisco I. Madero. Claro. Francisco I. Madero era masón, sí, era uno de los líderes masones en esa época, y él tenía rituales, él hacía rituales. Se dice que también uno que nunca se comprobó que fuera masón, pero que asistía a los rituales, era Venustiano Carranza, también de aquí, claro, de la región. Claro, y de hecho fíjate que hay un tema muy interesante, que dicen que Francisco I. Madero se basaba en ciertas decisiones que tomaba dentro de la política en este tipo de cosas. Sí. Él, no recuerdo si él, pero creo que él también jugó a la Ouija. Y él, por medio de este tipo de mancias, vamos a dejarlo en mancias porque no lo quiero encasillar en la Ouija, pero por medio de este tipo de mancias, él hablaba inclusive con ciertos personajes, no voy a decir que de la historia porque no, pero hablaba con ciertos personajes que a él le daban información. Sí. Igual que le daban información también el Plan de San Luis. Uh-huh. También se decía que a través de este tipo de entes, de estos espíritus, la planeó. Ajá. Se dice que el Plan de San Luis también fue hecho por cierto tipo de las personas con las que hablaba cuando hacía sus rituales. Sí, de hecho todo de Francisco I. Madero, eso sí está documentado. O sea, él era masón y él lo exponía, no lo ocultaba mucho, y es verdad que tomó decisiones de guerra basado en sesiones espirituales. Incluso por eso en cierto punto llegó a perder credibilidad, porque en ese entonces había mucha ignorancia. La mayoría de los soldados revolucionarios tenían mucha ignorancia, y él siendo un hombre muy preparado, con conocimientos, imagínate, la masonería son conocimientos que muchos ni siquiera tenemos la idea. Y el gusto. Y el gusto, la verdad, el gusto. Y imagínate, muchos soldados pues no creían que estaba hablando de locuras, que pensaba que estaba hablando con fantasmas, que en ese entonces, pues pensar en eso, pues ese sujeto está loco. Claro. Y era un sujeto sumamente preparado, una persona muy, muy preparada, que pues terminó muriendo de una manera muy, muy cruel. Sí, perdón que te interrumpa, Pepe, pero sí es cierto. Y otra cosa que también es muy interesante de este personaje, es que él también decía que podía hablar y que incluso tenía ciertas habilidades de medium, que fue lo que lo llevó. Bueno, una parte fue eso y otra fue, creo, la muerte de un hermano de un familiar cercano, que fue el que lo llevó a hacer pues este gusto, ¿no? Por así llamarlo. Y así te digo, es que vamos a lo mismo. Así como él, yo creo que había muchos, bueno, para empezar, él tenía muchos seguidores dentro de su círculo que lo apoyaban en estos sentidos, pero pues también, ¿no? O sea, si bien en esos tiempos no estaban tan marcados los sacrificios y todo este tipo de cosas, no que yo sepa, pero yo creo que también iba como que de la mano cierto tipo de cosas, ¿no? O lo que ellos podían hacer, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que si bien no hacían un ritual así grandísimo como se conocen ahora, sí existían rituales más pequeños que pues llevaban esa naturaleza que ahorita está, ¿no? Al final del día, como nos lo mencionaba nuestro amigo Deo, que pues al final del día el ritual lo que más importa es la intención que le vas a dar, ¿no? Entonces ya la forma en que lo hagas ya pasa a segundo término. Pero sí es muy interesante, y es muy interesante todo esto. Lerdo, no se diga, o sea, son pueblos que, fíjate, precisamente les quiero contar una anécdota ahorita que estamos aquí. Me tocó a mí, por medio de mi trabajo, ir a hacer un reportaje de los chalets que hay en Lerdo. Los chalets son estos tipos de edificios o tipos de salones que hacían las personas adineradas de aquellos tiempos, y los vestían bien, y uno de ellos, que es el principal de Lerdo, ese chalet lo hicieron porque una de las personas que quería la mano de una persona le dijo que él le iba a dar la mano de su hija siempre y cuando tuviera donde vivir. Entonces él se encargó de hacer ese chalet, ¿no? Y ya, pues mencionan muchas cosas dentro de.
Pero lo interesante es que si tú subes ese chalet, creo que son 9 chalets o 7 chalets que están en Lerdo, están sincronizados para que tú desde la azotea los puedas ver, y hasta tienen una conexión simétrica medio rara. Sí, hay 3 que están juntos y luego uno está como que en contraesquina y el otro está, o sea, los ves, ¿sí? Entonces estaría interesante ver cómo desde arriba, si forman alguna conectan. figura o si tienen algún tipo de significado. Pero lo interesante de estos chalets es que, bueno, fui a hacer este reportaje. Donde estábamos, que es la oficina principal del encargado de museos del municipio, pues nos dio la entrevista, nos estamos platicando un poco de historia, y yo realmente me empecé a sentir un poco raro. No les voy a decir que mucho, la neta yo me sentía incómodo, pero bien, ¿no? Acabando la entrevista me dice, pues vengan, vamos a darle un recorrido al chalet para que lo vean. Pues ese chalet ya es museo. Vienen, pues está adaptado a como era antes. Es un piso, para que se den una idea los que nos están viendo, las escaleras eran de madera, crujían, y luego eran estos típicos baños de antes, que había baños por todos lados, y luego cuartos grandísimos, y luego un pasillo inmenso que dividía cuartos, ventanales. Está muy bonito, la verdad, pero conforme vas subiendo, te vas adentrando, se siente horrible, o sea, horrible. Yo llegué a un punto en el que me empecé a sentir muy, muy mal, verdaderamente muy, muy mal. Yo les he dicho que yo no considero que tenga un don activo ni nada de eso, pero sí soy una persona muy, muy sensible para este tipo de cosas, ¿no? Realmente la estaba pasando muy mal, pero mal. Empecé a sentirme con muchas náuseas, empecé a sentir el cuerpo muy pesado. Me cansaba subiendo las escaleras, pero de una manera rara, o sea, no era cansancio de cardio, realmente me sentía débil, me sentía mal. Al momento yo de curioso, mientras mi compañera reportera estaba platicando con el encargado, como hay cuadros y todo, pues me empecé a adentrar ahí. Y pues fue donde me empecé a sentir peor. Escucho el grito de mi compañera para ir a grabar los chalets que les digo que están conectados. Subo, y en la azotea, que ya me da la luz del sol, me empiezo a sentir peor. Yo considero que era un choque de energías. Pues el sol te da energía positiva y la energía negativa que estaba ahí abajo. Yo creo que fue un choque, porque yo realmente estaba grabando ya en automático. O sea, yo estaba así nada más picándole rec, veía y me sentía muy mal. Conforme estábamos ahí, nos empieza a platicar este chavo, que ahí se aparece precisamente una mujer de limpieza de las de antes, como se veían las de antes, que no quiero sonar despectivo, pero así les llamaban allá, que eran ¿cómo dicen? ¿Tiene su nombre? No, creo que no eran damas de limpieza, tenían ¿Sirvientas? No, por llamarlo así, servidumbre, pero tienen otro nombre todavía más despectivo, por eso les digo que sin aras de ofender. Dicen que ven muchas personas que trabajan ahí, oiga, es que ahorita vi a tal persona haciendo limpieza. Chingado, sí, pues debe ser doña Juanita, que ahí no. ¿Cómo iba? No, pues es que era alta, morena, de vestido blanco. Ya ven que antes, en esos tiempos, usaban mucho la servidumbre, los vestidos blancos, así que tenían como que su mandil. Sí. Y, no, eran blancos, como que ya hasta tenían como que su gorrito aquí, así, ¿no? Que es muy similar a los que usan cuando te meten a quirófano, pero más caídos, con olanes, ¿no? Sí. Entonces decían, chinga, no, pues no, ya no. Y veían esa persona. Y esta persona también, que de hecho ese día aproveché para invitarlo al podcast, que me dijo que por lo pronto él no quería salir por su cargo en el que está, pero sí nos dio las puertas abiertas de ir en la noche a visitarlo, que la verdad no estoy muy seguro porque sí está muy pesado, pero él comenta que en el sótano no hay, para todos los que están viendo, se aparece una muñeca, lo cual me llamó mucho la atención, porque dicen que ven una muñeca parada y esa muñeca no existe en el museo, o sea, no está esa muñeca, no la tienen en existencia, o sea, no. Se aparece una muñeca y que esa muñeca mueve las cosas, cierra las puertas, que muchas personas esa muñeca las ha encerrado ahí.
Entonces me dice, no, si quieren, vamos, no. Le dije, no, sinceramente No, yo no voy a gracias. entrar. O sea, me estaba sintiendo muy mal, realmente la estaba pasando muy mal. Tanto así que mi compañera me dijo, si quieres ya salte a hacer imágenes de afuera, del chalet por fuera. Y yo no me dijo 2 veces, o sea, yo me salí, ¿sí? Entonces, retomando a lo que iba con esto, que me desvió mucho, pero es muy interesante este tipo de cosas, ¿no? Cómo en lugares tan icónicos de la ciudad, de estos temas revolucionarios, históricos, cómo hay tantas cosas paranormales que los rodean, ¿no? Sí. Está muy interesante. Sí, pues es pura energía todo eso. Sí, o sea, sí está bastante tenso. ¿En qué parte del Lerdo está? Estaría interesante ir, ¿no? Estaría bien interesante, la neta, o Ya. sea, Ya sí sí, me animaría. sí, la verdad, puede ser que sí ¿En nos qué parte? vayamos. ¿Está en el centro? Está en el centro. Está, déjame te digo dónde está. Creo que está por la Coronado y topa con otra de las que van en, bueno, es que depende de la perspectiva, pero la principal es la Coronado, ¿no? Entonces está despuesito del DIF. La gente de Lerdo va a saber. Estaría bien ir, ya igual entre varios se nos quita el miedo. Se nos quita el miedo. Pero en el día, güey, porque... No, pues el chiste es ir de noche. Pero pues claro. también en el día ven cosas, güey. Sí, bueno, él nos comenta que los ven muy, muy temprano, a las 6, 7 de la mañana cuando se abre, ¿no? O cuando van los de limpieza a hacer antes de que abran. Pero sí estaría muy interesante ir de noche con la debida protección Sí. y con un debido guía, porque pues no deja de ser un edificio viejo y pues, Sí. debe de haber cosas Sí, en mal claro. estado, ¿no? Así es. Y también algo que ya lo venimos prometiendo mucho, ya estamos en pláticas también para poder ir a la Casa del Cerro también, que es otro monumento, bueno, no monumento, pero otro No sé. lugar icónico De la revolución. de la revolución. Bueno, no sé si tanto de la revolución, pero sí de la ciudad. Sí. Sí, es antiguo, muy antiguo. Y es muy antiguo y ahí también hay muchas incidencias paranormales. El creador de esto pues fue el que diseñó prácticamente la ciudad y ahí dicen que se aparece la esposa. Hay mucha gente que ya presenció ciertos avistamientos ahí. Tiene no es tanto como un sótano, pero tiene un lugar más abajito que se abre, que ahí es donde dicen que hay una cantidad muy muy fuerte de carga energética. Y también que también tenemos la posibilidad de ir, nada más que esa sí es más difícil por cuestiones de que se mete mucha gente que pueda hacer daño, pero ya una persona que es el cine antiguo El de la Hidalgo. de la Hidalgo. Ajá. Que ese cine, para la gente que no es de Torreón, pues fue un cine muy viejo, que después se hizo un cine para adultos y al final del día ahorita es un recinto que está olvidado. Hay una parte que nuestro compañero, un amigo de nosotros nos comenta, él es arquitecto, le fue a hacer unas medidas y nos comenta que hay un lugar donde está sellado con bloques para que la gente no entre y que ahí es donde se siente una cantidad de energía negativa horrible. Me dice, yo no fui ni de noche, yo fui de día. Es normal porque no le llega la luz del sol, porque está todo tapado. Es un hoyo, ¿no? Nos enseñó Es un fotos. hoyo. O sea, solo entras porque alguien hizo un hoyo ahí. Entonces, estaría muy chingón ir, Sí. ¿sabes? Estaría muy chingón ir ahí también. De Vamos. noche, obviamente. Sí, vamos. Estaría muy Si no, chingón. nos sale un Yo, loquito, yo güey. me apunto. Hablando de eso, de temas paranormales que estábamos hablando ahorita, me llamó mucho la atención que estábamos hablando antes de empezar a grabar una historia relacionada con el cerebro. Algo así que te dijo a ti. Sí, bueno, ya. Tomando el tema y ahora sí, ya hablamos un poquito de estos temas que están muy interesantes, pero también parte del podcast es que nos cuentes tus Historias. relatos que te hayan ocurrido. Ujú. Para ponerles en contexto, aquí mi primo también es médico, nada más que nos gustó la idea de, pues ya tenemos varios capítulos seguidos con doctores hablando específicamente el tema o el episodio completo de hospitales, así que decidimos darle por este tema que está muy interesante, pero no se van a escapar tus experiencias paranormales. Si ya quieres ponerlas dentro del hospital,
las que te pasan en tu casa, porque también le pasan cosas muy interesantes en su casa. Así que te damos paso a que nos cuentes, pero sí nos gustaría que nos contaras este tema que va un poquito también relacionado con lo mental, de que le pasó a un amigo tuyo, ¿no? Sí. Bueno, antes de platicar eso, no creo que se me pasara. Ahorita que estábamos hablando de estos temas psiquiátricos, ¿se han fijado que aquí en La Laguna no hay manicomios o hospitales psiquiátricos? Claro. Antes había dos hospitales psiquiátricos muy populares. Uno en Gómez que era muy muy popular, incluso había un dicho de las mamás de antes de si te sigues portando mal te voy a llevar con... No lo voy a decir el nombre porque es papá de un maestro mío de la facultad, pero sí era muy popular, las mamás lo usaban mucho, pues si te portas mal te voy a llevar con tal persona, que era el hospital psiquiátrico. Ese hospital psiquiátrico, también no quiero hablar sin saber, pero sí los rumores eran muy fuertes de que lo tuvieron que cerrar porque cometían pues muchos actos fuertes con los pacientes. Se hablaba incluso de violaciones por parte, no de los doctores exclusivamente, probablemente de alguno de ellos, sino del personal en general, de que maltrataban y en algunos casos hubo violaciones a algunos de los pacientes. Quitan ese hospital y también quitan uno que está enfrente del ISSSTE de Torreón, por la Alameda, está enfrente. También hay en un hospital psiquiátrico, lo quitan por la misma razón. Y aquí en La Laguna nos quedamos sin hospitales psiquiátricos, siendo que hay mucho paciente hoy en día que tiene patologías de este tipo. Considerando la ansiedad, que es una enfermedad que muchos tenemos, que se atiende con un psiquiatra. Claro. Y ya no hay centros de ese tipo. Los centros más cercanos son en Parras y en Saltillo. Ahorita, claro. Bueno, ya platicando de anécdotas que me han pasado, hay una que me pasó a mí y una que no me pasó a mí. La que no me pasó a mí, le pasó a un amigo, pero es muy cercano porque en ese entonces yo estaba terminando mi internado. El internado es el año que hacemos, terminando los 5 años de la carrera, donde prácticamente nos la vivimos en el hospital. Yo entré en más o menos en estas fechas, en agosto, y salí en un año, pero más o menos en diciembre entró otra generación de otra universidad de medicina. Y ahí hicimos unas relaciones de amistades. Durante esa época tuvimos una paciente joven relativamente, 43 años aproximadamente, que nos llegó con diagnóstico de esquizofrenia. Así ya había llegado, ya él había mandado un psiquiatra precisamente de Saltillo para acá, para que se le atendiera por esquizofrenia, porque ahí teníamos el servicio de psiquiatra, ¿sí? Entonces lo estaba valorando yo un psiquiatra por esquizofrenia. Tenía un diagnóstico reciente, ¿sí? Tenía un diagnóstico reciente de aproximadamente una semana. Yo termino mi internado y ya pues me olvido de todo. Ahí se quedan mis amigos de la otra universidad, que a ellos todavía les faltaban 6 meses por terminar su internado. Y uno de mis amigos que se quedó ahí me empezó a platicar sobre el caso de esta paciente, que empezó a presentar eventos muy fuertes, y como te decía ahorita, alucinaciones, soliloquios muy fuertes. Ya no quería que le dieran tratamiento ahí en el hospital. Estaban pensando ya en trasladarla al hospital psiquiátrico porque ya no podían contenerla, tenía episodios muy fuertes. Total, duramos platicando mucho tiempo con ello. Yo sí conocí a la paciente en persona, pocos días, pero la conocí. Me acuerdo que mi amigo me habló, me dijo, te tengo que platicar lo que pasó con esta paciente. O sea, yo estoy que no lo puedo creer. Me marcó, le dije, pues márcame para que me expliques bien. Me dice que en uno de sus eventos empezó a escuchar voces y que les decía a los doctores, es que escucho voces, me están diciendo que lo mío es un tumor en el cerebro, tengo un tumor en el cerebro. Y los doctores decían, es que ya te tomamos tomografías antes, no tienes nada de eso. No, es que mi voz que me habla me está diciendo que tengo un tumor en el cerebro. Y es que ya te tomamos tomografías, ya te hicimos todos los estudios, es imposible que tengas eso. Se le habían tomado los estudios cuando hicieron el diagnóstico, estoy hablando aproximadamente de 3-4 meses. Total, no se componía
Entonces le toman la tomografía, pero no por lo que dijo ella. Le toman la tomografía porque ya le iban a trasladar al hospital psiquiátrico. Entonces, para entrar a un hospital psiquiátrico, tienen que confirmar que la enfermedad que tiene el paciente no es por una causa anatómica o fisiológica. Claro. Entonces le dan la tomografía a huevo. Le hacen la tomografía y tiene un tumor en el cerebro. Ay, cabrón. O sea, el diagnóstico se lo hizo su esquizofrenia. ¿Me entiendes? El soliloquio, la voz que le hablaba, le dijo, tienes un tumor en el cerebro. Por eso tienes esta enfermedad. Al final me platica que le hacen el diagnóstico, le toman, es cáncer, no la pueden operar porque está en un lugar inoperable. Le dicen que era mucho más riesgoso operarla porque la podían matar por la ubicación del tumor. Entonces, pues hace metástasis y muere. Entonces, pues ese fue una historia que fue real, te digo, me la platicó mi amigo. Yo conocí a la paciente, supe que murió. Y es una historia que es increíble. Ella misma se diagnosticó con una enfermedad base de ella, provocada por el mismo, quién sabe si fue provocada por el mismo tumor. O sea, quién sabe si la esquizofrenia ya la tenía por un tumor que no se vio en una tomografía anterior, o si en verdad sí tenía esquizofrenia y después le salió el tumor. O sea, es un misterio muy, muy interesante. Claro. Y más el hecho, Pepe, que ahora yo voy a tomar la parte paranormal. El hecho de que a lo mejor también sí estaba teniendo estas, o sea, no sé, no la quiero llamar como visiones, pero estos alertas que le estaban dando a alguien más, ¿no? Algo que veía. O sea, me estás diciendo que pueden ser guías. Pues ¿Algún guía o algún...? No puede ser un guía, pero puede ser alguna entidad que ella sí veía, ¿no? Y que al final del día le dio el diagnóstico, porque es muy interesante el hecho de que no lo tuviese, que médicamente puede ser que ya le diera después, pero el hecho que te lo avise, o sea, por mucha, bueno, a mi pensar, ¿verdad? Por mucha esquizofrenia que tengas, ¿cómo vas a saber que tienes un tumor, no? Es mucha coincidencia, ¿no? A mí se me hace mucha coincidencia. Hubiera sido fantástico que lo hubieran podido curar, ¿verdad? Que lo hubieran podido operar y que se hubiera curado gracias a que una voz le habló. Lamentablemente, pues en el cerebro es muy difícil ese tipo de situaciones, pero pues es de todas maneras de llamar la atención, ¿no? Este caso. Eso le pasó a un amigo. Yo conocí a la paciente. Lamentablemente no lamentablemente, sino pues no pude ver el desarrollo de todo lo que me platicó. No me pudo mandar la tomografía, no le dieron acceso a la tomografía. Obviamente pues son datos personales del paciente, pero sí fue un evento real. Y a mí, pues realmente, hace algo fuerte que me haya pasado a mí, pues realmente en dos cosas que no considero que hayan sido suficientemente fuertes, pero yo como te lo he dicho, yo nunca he creído en ese tipo de cosas, y me pasaron estas dos cosas y me pegaron fuerte. En una guardia que tuve en otro hospital privado, ya era la madrugada, estaba de guardia, estaba cansado, pasé por estas capillas que tienen los hospitales particulares, donde hay monjitas que rezan por los pacientes que están graves. Creo que a ese hospital te refieres. Sí. Paso, ya era la madrugada, no había nadie. Ya estaba yo muy cansado, voy al baño que queda pasando la capilla, y justo cuando paso se cae una cruz. Yo me asusté por el ruido, porque más que nada entro a la capilla y veo la cruz tirada, la cuelgo y me fijo y el clavo estaba bien puesto, no había una causa por la que se cayera. La vuelvo a poner en la capilla. Para esto está en un estante muy grande con muchas cruces, nada más se cayó esa. La pongo y me doy la vuelta, y cuando salgo de la capilla se vuelve a caer, pero se cae otra, no era la misma, era más pequeña. Ahí ya me asusté, porque pues es una capilla donde no hay ni una sola corriente de aire, no hay ventanas, no hay ductos de aire, no hay nada, o sea, no había manera de que se pudiera caer. Entonces la coloco otra vez y voy al baño, y ya me salgo de la capilla, ya no escucho nada, voy al baño, me estaba cagando literal, o sea, por las dos cosas, o sea, porque a mí nunca me había pasado nada, y en ese momento me asusté mucho. Ya era madrugada, estaba ya muy cansado por todo lo que había hecho. ¿Qué hora era era más o menos, nada más para...?
Eran como las 4, porque ese día entré a una cirugía como a la 1 de la mañana, salí a las 3, ya me iba a hacer del baño para poder dormirme. Eran como las 4 de la mañana, eran como las 4. Entonces ya salgo del baño, tenía que pasar a huevo otra vez por la capilla, no quería pasar por ahí. Regreso, paso por ahí y estaban otra vez como 2 cruces tiradas otra vez. ¿Distintas? No me acuerdo, eso sí no me acuerdo si eran distintos, si eran las mismas, pero vi otra vez las cruces ahí tiradas y dije, ya me voy a dormir. Digo, a lo mejor no fue algo fuerte, a lo mejor no es algo... No, ¿cómo no? Pero a mí este día me asusté un chingo, te digo, yo porque no soy tan de asustarme con ese tipo de cosas, pero esa vez me asusté mucho y además ya estaba súper cansado, ya lo que quería dormirme un rato. Y la otra que fue una paciente que eso nos pasa mucho, esa historia a lo mejor te parece repetitiva, no sé si alguno de los invitados médicos que hayas tenido te la han contado, pero nos ha pasado muchos en pláticas de médicos que los pacientes nos avisan cuando se van a morir. Ajá. A mí me tocó con una paciente desde el mismo hospital público donde hice mi internado. Me acuerdo mucho de esa vez porque esa vez me cagotearon. Esa paciente me dijo, en la noche en la guardia, también en la madrugada, me habla la enfermera: oiga doctor, necesito que venga porque no está el médico de base, necesitamos que venga porque una paciente no deja de vomitar, voy a revisarla. Pues veo el diagnóstico y pues tiene cáncer con metástasis ya terminal. Le digo, pues ya nada más pásele el medicamento paliativo, está el medicamento para controlar el vómito. Está bien. Voy a revisarla y cuando la reviso está vomitando, ya se estabiliza, se acuesta, me agarra la mano y dice: doctor, ya me voy a ir, ya me acaba de avisar mi esposo que ya viene por mí. Fue todo lo que me dijo. Yo me asusté. No, le dije, pues no, señor, tranquilícese, está bien. No, ya es que ya me llegó la hora, ya me voy a ir. Y ya, yo la tranquilicé, le pasaron el medicamento, me fui a hacer la nota, siguió vomitando toda la madrugada. En las mañanas siguientes, pues ya prácticamente a horas, hay algo que se llama entrega de guardia, que lo manejamos a manera de exposición, donde tenemos que platicar de los pacientes que teníamos internados. Y obviamente yo no platiqué eso. Yo expuse a la paciente de manera profesional: tiene cáncer, empezó a vomitar, tal. Y en ese momento en que yo estoy exponiendo a esa paciente, suena la chicharra, hablan de urgencias, que cayó en paro la paciente. Claro. Y yo me saqué de onda porque pues, a horas me había dicho que ya se iba a morir. Claro. ¿Sí? Yo estaba todavía exponiendo el caso a los maestros, a los doctores de base que acaban de llegar, y ella me había dicho horas antes que ya se iba a morir. Digo, esa historia a lo mejor te puede sonar parecida porque a todos nos ha pasado, a todos los que somos médicos nos ha pasado, que los pacientes nos dicen: ya me voy a morir, y se mueren. Ellos, mucha gente sabe que ya se va a morir. Eso es algo increíble. Sí, espero no poder no llegar a pasar por eso. Imagínate saber que te vas a morir. Sí, y acá, bueno, dos puntos que quiero dar. El primero, retomando el primero de las cruces, yo no considero que sea un tema leve, ni mucho menos, y más por lo que comentamos, Chavita, ¿no? De que, pues es que al final del día hasta en las iglesias es donde hay más eventos paranormales y malignos, ¿no, Chava? Sí. Incluso también me puse a pensarlo, que ahorita que mencionaste la historia de las capillas, o sea, muchos piensan que a lo mejor las capillas en los hospitales están hechas pues para que vayan a rezar y pedir. Así, no, o sea, están hechas porque suceden cosas paranormales ahí, y por eso están hechas. Para eso están hechas las capillas en los hospitales. No había pensado en eso. Es para eso, y no se me hará raro que tuviste que se te cayeron las cruces, fue porque pues ahí había algo. Sí, definitivamente. Y principalmente es para eso. Ahora, obviamente también se hacen con la intención de que pues las personas que son creyentes y que son católicas, pues para que vayan a orar o pasar un tiempo y pedir por los pacientes, pero normalmente pues fueron hechas para eso. Sí, y también el hecho de que dentro de la simbología, el que te estén tumbando cruces, pues no es muy bueno que digamos, ¿no? Y dentro del otro tema, a mí lo que se me hace muy raro, muy pues sí, muy especial, o me llamó mucho la atención, fue eso, ¿no? Que pues una cosa es que te digan: no, es que ya siento como a morir, y otra cosa es que diga: es que vino mi esposo a decirme, ¿no? Que ya me voy a morir, ¿no?
O sea, es prácticamente el que ella ya vio a su ser querido, como muchos lo conocen, no dentro de los hospitales, pero muchos de que dicen, es que cuando ya se muere, vinieron por ella, ya se la llevó su esposo, la mamá vino por su hijo, ya se lo llevó, ¿no? Que con esa historia me hace pensar que sí pasa. Sí, claro, sí. Definitivamente, ¿no? Sí, son cosas que, por eso te digo, imagínate vivir que, no sé, un día que ya estés mal o que venga, no sé, algún ser querido, tu mamá, tu esposa, que te diga, ya es hora. Yo creo que eso estaría bien chingón. Es lo que estoy pensando, o sea, está raro el sentimiento que te digan o que tú sepas que ya te vas a morir, pero si te lo dice alguien que ya murió, que querías mucho, a lo mejor no es tan fuerte. Y que a lo mejor te va a acompañar, ¿no? En ese proceso. Malo lo que tú dices, no llegar al que tú por cuenta propia sepas que ya te vas a morir, ¿no? Ya es más cabrón, ya está mucho más cabrón. Sí, pero te digo, eso es un fenómeno muy común, te digo, nos ha pasado a muchos, a médicos, veteranos, jóvenes, todos, nos ha pasado casi a todos que nos dicen los pacientes, ya mañana me toca o me muero en esta semana, así es muy común, es algo, cabrón. Es algo que me hace pensar que sí podemos saber ya más o menos cuándo nos toca. Cuándo nos toca. Y muchas veces son habilidades, lo comentaba con Sinaí, muchas veces son habilidades que el cerebro tiene que no sabemos que las tiene. Pero no quita el hecho paranormal y espiritual, ¿no? Y en cierto punto, como en este caso de la mujer, bonito, ¿no? Del asunto. Pepe, ya nos estamos yendo, pero sí me gustaría que nos comentaras poquito nada más, de una manera más, por así llamarlo, superfluo, porque la doctora Mariana del episodio 3 que tenemos de Relatos de Hospitales es tu pareja, y ya nos contó un poquito de lo que pasa en su casa, pero recientemente te han ocurrido más cosas. Sí. ¿Qué es lo que les ha pasado? Para que nos refresques. No recuerdo cuál es tu anécdota, hasta haberlo platicado, Mariana. Se quedó en donde les tocó la puerta. Les estaban abriendo la puerta por fuera, que les estaban... Bueno, esa vez estuvo feo porque esa vez Mariana tenía que viajar al día siguiente a México. Yo me iba a quedar solo en la casa con los niños. Entonces nos estuvieron tocando la puerta en la madrugada, grabamos, yo salí y no había nadie. Recientemente nos pasó algo similar. Te soy sincero, yo me asusté mucho porque pensé que era un humano. Eran las 3 de la mañana, precisamente recién nos habíamos juntado, era un domingo. Nos habíamos juntado entre primos a platicar. Llegué como a las 12 a la casa, me acosté. Yo me dormí con mi bebé en una cama, mi esposa se durmió con el otro niño en otra cama. Nos dividimos cada quien un niño. Y escuchamos un madrazo, o sea, en la ventana así fuerte. Yo me levanto, me asusto, me levanto, y lo primero que hago como reacción es ir a la puerta rápido a cerrar. No me acordé si había cerrado la puerta o no. Y Mariana me grita, me dice, ¿por qué me tocas? ¿Para qué me despiertas? Le digo, yo no fui, alguien está afuera. Me dice, ¿quién está? Es que tocaron bien recio. Le digo, no sé. Vivimos en un departamento, en un piso alto. Entonces nos dio miedo porque pues no teníamos... Estábamos encerrados prácticamente, no había por dónde salir. Vivimos en una planta alta. Y dicho sea de paso, como contexto, el ingreso está difícil, o sea, para que alguien se meta es muy difícil. Sí, entonces nos asustamos mucho. Yo te digo, yo me asusté porque creí que era un ladrón porque sonó fuertísimo el golpe, fuertísimo. Tanto así que mi esposa le habla a sus papás, que viven en el centro, se dejaron ir a las 3 de la mañana para auxiliarnos, porque nos encerramos, literalmente nos dio miedo que hubiera alguien afuera. Llegan, cuando ya llegan me da confianza abrir la puerta, salgo y no se ve nada. Se están media hora ahí con nosotros, se van, y a la hora de que se van, como a las 4:30 de la mañana, vuelven a tocar. Ajá. Vuelven a tocar y el ruido estaba fuertísimo, o sea, provenía de alguien de afuera. Para esto no tengo vecinos, tú sabes, no tengo vecinos, sí. No hay casas a los lados. Sí. Estoy en la planta alta. Es que, para poner un poco en contexto, la parte de abajo son locales y la única forma de ingresar es una puerta, que esa puerta te conduce unas escaleras y estás en una terraza y la parte de arriba es la casa de ellos. Los vecinos son de parte de la planta baja donde están los locales, arriba no hay nada, o sea, no hay... ¿Sí me explico? O sea, es muy difícil que la gente entre
y es muy difícil que se pueda filtrar un sonido, ¿no? De esta magnitud, por lo que comentas, ¿no? Del sonido tan fuerte. Sí, a mí no te digo, lo que me da pendiente es tengo 6 meses viviendo ahí. Antes de vivir ahí vivíamos con mi suegra, ¿te acuerdas? En la casa grande que está en el centro. Ahí nos pasaron muchas cosas. Ahí es cuando te digo que yo empecé a creer en todo este tipo de cosas, porque ahí me pasaron cosas que sinceramente me dieron mucho miedo, no encuentro explicación. No sé si Mariana te ha platicado lo de mi hijo que... Sí, que le hablaron, que escucha voces. Mi hijo escucha voces y no nada más mi hijo. Una vez yo la escuché, que le habló. Ya sabes, si yo estaba solo con él y fue un susto terrible. O sea, yo escuché una voz de una mujer que estaba hablando con mi hijo y mi hijo me dijo, papá, me están diciendo tal cosa. Ahorita no recuerdo qué fue lo que le dijeron. No había nadie, no había nadie. Y Mariana, mi esposa, ya me había platicado que le había pasado exactamente lo mismo días antes. Sí, que fue lo que nos contó Mariana. Vayan a verlo, está muy bueno ese capítulo. Que fue el que le dijo di gracias, ¿no? Eso. Por favor, ¿no? Por favor. Días después me pasó a mí, yo lo escuché. Me asusté terrible. Un día, como 3 días después de eso, también, digo, fue algo sencillo, pero que también fue prácticamente en esas fechas, en esa misma casa. Estaba yo solo cuidando como papá luchón a mis hijos. Tocan la puerta. Salgo corriendo porque mis hijos estaban solos. Voy a ver y no hay nadie. Y justo cuando regreso al cuarto, tenemos un perchero y había un gancho colgado. Y el gancho se empezó a mover y se cayó. Pero te digo, no había corrientes de aire, mis hijos estaban en otro lado, o sea, son cosas que... Sí, inexplicables. Y todo eso nos pasó en pocos días. Sí. En pocos días nos pasó todo eso. Entonces yo no sé si es alguna energía que nos llevamos de esa casa a la otra. Porque también me comentaste, perdón que te interrumpa, que viste una silueta, ¿no? Arriba, en esa casa. ¿En cuál casa? En la nueva. Que estás en la tienda. No, ese también estuvo feo. Ahí fui a la tienda que está enfrente de la casa. Cruzando la carretera, veo hacia la casa y veo una silueta que pasa por las 2 ventanas de que se alcanzan a ver de mi departamento. Salgo corriendo, me asusté porque otra vez pensé que era una persona, pensé que era un humano. Mi esposa estaba acostada, dije, ¿quién anda ahí? Ahí están mis niños, o sea, fue mi reacción otra vez pensando en un humano. Ajá. Entro y no hay nadie, Mariana está como si nada acostada y inmediatamente después de eso le estoy platicando, mientras le estoy platicando a Mariana lo que vi, se empieza a caer todo de un como, ¿cómo se dice? Donde tienen los espejos las mujeres, de un tocador, se empieza a caer todo el tocador, justo por donde te digo que se sentía mal la vibra. Entonces dije, no, Mariana, aquí ya está pasando cosas terribles, o sea, vi una silueta, salí corriendo para ver si no era una persona. Y justo cuando te estoy platicando esto se empieza a caer todo. No hay corrientes de aire, mi casa es muy pequeña, o sea, se empezó a caer todo. No, y el hecho de que, o sea, por mucho corriente que aire no se cae todo, o sea. Y te platiqué que en ese departamento antes de que nos mudáramos estaba habitado por una señora que es esotérica. Sí, claro. Que te enseñé el chango que me dejó ahí. Un chango así. Un chango que pues utilizaba para... esoterismo. Sus rituales, ¿no? Estaba muy feo, no te lo enseñé. Está muy feo, el pinche chango es. Sí. Entonces también, o sea, siento que se nos acumularon muchas cosas y a partir de todas esas cosas empecé a creer. Un poco más. Pues bueno, Pepe, llegamos al final de este programa, de este capítulo que estuvo muy, muy bueno, abarcamos muchas cosas. Y pues bueno, nada más... Para despedir tenemos una dinámica que nuestra invitada anterior, Eli, te dejó una pregunta que es ¿qué es lo más fuerte que yo creo que no lo contaste ahorita, pero qué es lo más fuerte que te ha pasado teniendo un don, si tú consideras que tienes un don, o como experiencia paranormal? Sí, pues yo creo que es lo que te platiqué ahorita de la señora que me anticipó su muerte, porque te digo, realmente otro tipo de cosas no me ha pasado. Personalmente a mí no. Yo creo que eso fue lo que más me marcó, porque fue en mi internado, mi año de prácticas. La señora que me anticipara su muerte. Sí, es algo muy cabrón de vivir. Porque por muy poético, bonito, como lo quieran ver, que sea, no deja de... Estamos hablando de una muerte. Sí. Debe ser extraño aparte también. Sí, claro.
Y bueno, Pepe, ¿qué pregunta te gustaría dejarle al próximo invitado? Puede ser cualquiera, no necesariamente de los temas que hemos hablado, siempre y cuando sea paranormal. Pues que si se animaría a ir a la casa de a la casa del cerro. Que si se animaría a ir a la casa. A la casa del cerro ahora que vayas a grabar allá. Perfecto, pues ya va a ser pregunta y también invitación. Entonces, bueno, es muy buena esta pregunta. Gracias. Chavita, antes de irnos, tus redes sociales. Sí, es chava.3739 en Instagram para que me sigan. Perfecto. Amigo, si tú quieres dejarlo, Pepe, tus redes sociales, si no las quieres dejar también. Está bien. Por el momento lo vamos a dejar anónimo. Y bueno, el mío es Alejandro-Llanas24. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Vuelvo a reiterar y pedirles una disculpa. Ya pronto estamos abriendo el Spotify para que nos sigan también por allá. Y bueno, también no se olviden de darle like, comentar, suscribirse en YouTube para que esta comunidad crezca más. Está creciendo mucho y nos gustaría que siga así, Chavita. Sí, también que si tienen sus historias, sus relatos, que los manden también al correo, a TikTok, por mensajes privados. Y también estará muy interesante que si alguna persona, algún soldado o alguna así le gustaría mandar, ya ves el tema que hablamos hoy, de cosas que les hayan pasado, también que nos escriban porque está bien interesante. Sí, sin duda hay muchas profesiones que tienen ahí sus relatos. Muy pronto vamos a traer a alguien que se dedica al tema de los taxis, que también cuántas cosas no han visto, no han de ver. Entonces, bueno, muchas gracias. Les voy a dejar las redes sociales al final en la pantalla de la pantalla final de YouTube para que se vayan allá a seguirnos, y también están en la descripción del video. Muchas gracias por todo. Y pues bueno, Chavita, no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, recuerden este podcast. Hasta luego.